Hare Krishna, bienvenidos, lectura del Srimad Bhagavatam, canto segundo, capítulo primero, texto 11. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Etam nirvidyamananam ichitam makuto bhayam yoginam nripanirnitam hare narmanukirtanam hare namanukirtanam kirtanam. Veamos cómo se traduce esta última línea. Harer nama anukirtanam. Aquí tenemos Hare, que es el nombre del Señor Krishna, el nombre de Hari, que es el Señor Krishna. Nama, el santo nombre. Anu, tras alguien, o sea, siempre. Kirtanam. Harer Nama Anu Kirtanam, el canto constante de los santos nombres del Señor. Vamos a leer la traducción y luego vamos a ir directamente a leer el tema de la segunda ofensa. La traducción del verso dice así. Oh Rey, el canto constante del santo nombre del Señor, siguiendo el sendero de las grandes autoridades, es la manera libre de dudas y temor en que todos pueden lograr el éxito. Tanto aquellos que están libres de todos los deseos materiales, como aquellos que están deseosos de todo el disfrute material, así como también aquellos que están autosatisfechos en virtud del conocimiento trascendental. El canto constante del santo nombre del Señor. Vamos a ir directamente a la lectura de la segunda ofensa en esta sección que iniciamos hace un par de días, que es para analizar las 10 ofensas. 10 ofensas hacia el santo nombre, y como dijimos cuando hablamos de la primera de ellas, es que estas ofensas constituyen más bien, y si prestamos atención a cada una de ellas, nos damos cuenta de que constituyen una actitud errónea de parte del estudiante. Y la actitud es de menosprecio, la actitud es como de envidia. Si vemos prácticamente todas las ofensas, que son 10, el común denominador en ellas es una actitud como de arrogancia, podríamos decir incluso en el discípulo. Por ejemplo, la primera que vimos fue el no menospreciar, sino más bien difamar a los grandes devotos. Hablamos de eso ya. Y en esta segunda vamos a leerla y vamos a darnos cuenta también cómo sigue presente esa actitud de ver de menos, en este caso, los nombres de Dios como tal. En la primera veíamos que se hablaba de la actitud que se debe tener o que se tiene frente a los grandes devotos, quienes se dedican a distribuir las glorias de Dios. Y en este caso vamos a ver una actitud irreverente, una forma de pensar que desdeña, que menosprecia al nombre mismo de Dios. Vamos a leerla. La segunda ofensa consiste en analizar los santos nombres del Señor en función de la distinción humana. El Señor es el propietario de todos los universos y por lo tanto a Él se lo puede conocer en diferentes lugares por diferentes nombres. Pero eso no limita de ninguna manera su plenitud. Cualquier nombre que se emplee para designar al Señor Supremo es tan sagrado como los demás, porque todos ellos se refieren al Señor. Estos santos nombres son tan poderosos como el Señor y no existe ningún impedimento para que nadie,
en ninguna parte de la creación por el que cualquiera no pueda cantar y glorificar al Señor mediante el nombre en particular en el cual se lo conozca a Él en el lugar en cuestión. Todos los nombres son supremamente auspiciosos y uno no debe hacer distinciones entre esos nombres del Señor como si fueran cosas materiales. Aquí termina la descripción de la segunda ofensa. Aquellos de ustedes quienes estén más familiarizados con las actividades del templo, por ejemplo, ustedes sabrán que a diario hay diferentes, lo que llamamos el programa matutino del templo. Y siempre se lee todos los días la lista de 10 ofensas para recordarlas. Si es el caso, si ustedes conocen esa lista de 10 ofensas que han sido cada vez que se leen en el programa de la mañana del templo, esa lista se extrajo del capítulo 8 del Néctar de la Devoción. Y si es el caso que ustedes conocen esa lista de 10 ofensas del Néctar de la Devoción, van a notar, habrán notado ya, qué diferente que Prabhupada describe la segunda ofensa en esto que acabamos de leer y qué diferente que la describe en el capítulo 8. Con otras palabras, y la vamos a ir a leer también para que podamos ampliar la comprensión, pero lo cierto es que de entrada salta a la vista esa diferencia. Como Prabhupada aquí, él plantea que el de estudiante puede, incluso antes de que hablemos del estudiante, podemos hablar de un observador externo al Bhakti y concluir que, bueno, si realmente Dios es tan todopoderoso como dicen, ¿por qué entonces no todo el mundo habla del mismo Dios? ¿Por qué los africanos les ponen un nombre? ¿Por qué los indianos le ponen otro nombre? Los japoneses, en fin. Alguien podría criticar el hecho de que si Dios es Dios, pues ¿por qué no se manifiesta con el mismo nombre a todos lados? Y con los mismos procesos, ¿por qué tienen otros protocolos en diferentes lugares? Eso quiere decir de que el asunto de Dios es una farsa. Alguien podría decir eso. Prabhupada aquí lo pone como, dice Prabhupada, uno no debe hacer esas distinciones como si fueran cosas materiales, los nombres del Señor. Y más arriba dijo que la segunda ofensa consiste en analizar los santos nombres según la función de la distinción humana. No se trata de que como Dios se lo conoce en diferentes lugares con diferentes nombres, entonces eso le quita credibilidad a Dios, alguien podría decir. Y lo cierto es que es al contrario. Y ya en el caso de un devoto, ya en nuestro caso, veamos qué interesante que es. Por ejemplo, podríamos observar el método religioso de cualquier círculo fuera del Vaishnava y podríamos concluir menospreciar. En este caso estamos hablando del nombre de Dios, podríamos menospreciar ese nombre de Dios en otra religión. Y tan genial e interesante es que en el acto de menospreciar ese nombre de Dios en otra religión, no estamos menospreciando la religión en sí, sino estamos en realidad menospreciando el poder mismo de Dios. ¿Eso quiere decir que Dios no es tan capaz como para manifestarse en otras religiones? ¿Eso quiere decir que Él no tiene la capacidad como para manifestarse, como aquí Prabhupada dijo? Vamos a ver. A Él se lo puede conocer en diferentes lugares. Estoy subrayando aquí, estoy leyendo, por diferentes nombres. Pero eso no limita de ninguna manera su plenitud. Es como que nosotros dijéramos, bueno, es que Krishna se manifestó también a ciertas comunidades africanas o dentro del Islam, pero Krishna no pudo manifestarse tal cual era en esas religiones. Aquí Prabhupada dice que nada lo limita a Krishna. Y menospreciar de alguna manera ese nombre de Dios sería un menosprecio a Dios. Sería dudar de la omnipotencia de Dios. Prabhupada dice, sigo leyendo, cualquier nombre que se emplee para designar al Señor Supremo es tan sagrado como los demás. Porque todos ellos refieren al Señor. Entonces, llegados a este punto de que todos se refieren al Señor, entonces tendríamos que tener la certeza de que realmente ese nombre en particular
se refiere a Dios, y no alguien diga, bueno, yo me inventé un nombre y este es mi Dios, ¿no? Yo me lo inventé, ¿no? Y para protegernos de eso, podemos decirlo así, Prabhupada entonces escribe esta segunda ofensa. Vamos a leer el néctar de la devoción como él la escribe. Vamos a poner un poco más grande esto. Prabhupada dice lo siguiente. Estamos en capítulo 8, parte final del néctar de la devoción. Las ofensas contra el santo nombre del Señor son las siguientes. La 2, vamos de una vez. La 2 dice, considerar que los nombres de semidioses, tales como el Señor Shiva o el Señor Brahma, son iguales al nombre del Señor Vishnu o independientes de él. Algunas veces los ateos piensan que cualquier semidios es igual a la suprema personalidad de Dios, Vishnu. Pero aquel que es devoto sabe que ningún semidios, por grande que sea, es de por sí igual que la suprema personalidad de Dios. Por lo tanto, si alguien piensa que puede cantar Kali, Kali o Durga, Durga, y que es lo mismo que cantar Hare Krishna, esa es la mayor de las ofensas. Y veamos que puede parecer como hasta contradictorio cómo Prabhupada lo define esta segunda ofensa aquí y cómo lo definió en el Bhagavatam, porque venimos del Bhagavatam en donde él dice que todos los nombres se refieren a Dios y que Dios no queda limitado. Pero aquí en el néctar de la devoción dice que, hey, cuidado, porque hay nombres que aparentemente son, que aparentemente son trascendentales, porque forman parte del, digamos, todo el cuerpo védico, los semidioses. Hay gente que no sabe de Krishna, pero que conoce a Ganesh, por ejemplo, o a Shiva. Y como los ven ahí a todos, Krishna, Ganesh, Shiva, ellos pueden pensar que hacer un kirtan con cualquiera de estos nombres es igual, es lo mismo. Prabhupada dice, no, cuidado con eso. Todos los nombres de Dios son potentes siempre y cuando estemos hablando de Dios, dice Prabhupada. Porque si pensamos que estos nombres, porque se escuchan diferentes y porque hablan de ciertas deidades, ciertos dioses en la India, como generalmente se les llama, los dioses de la India, entonces se vuelve espiritual porque estamos cantando estos nombres. La respuesta de Prabhupada es que no. Y claro, no la respuesta de Prabhupada, sino este es el respaldo de las escrituras, de que siempre que cantemos un nombre de Dios, allí sí va a haber trascendencia y va a haber una conexión con Dios. Pero si cantamos otros nombres, aunque puedan parecer también algo similar, como en el caso de los semidioses, Prabhupada incluso escribió aquí al final, voy a subrayarlo y lo leemos nuevamente. Prabhupada dice, ¿dónde estamos? Perdón que me perdí aquí. Aquí está. Si alguien piensa que puede cantar Kali, Kali o Durga, Durga, y que es lo mismo que cantar Hare Krishna, dice él, esa es la mayor de las ofensas. Bien, entonces tenemos aquí estas dos cosas, que como dijimos al inicio, aparentemente eran contradictorias, pero vemos que es lo mismo. Vemos que Prabhupada está resaltando la potencia espiritual que hay en el canto de los nombres de Dios, porque como ya lo hemos leído, al momento de cantar el nombre de Dios, dependiendo también, claro, de la fe y de la conciencia del que canta, entonces se hace presente la persona de Dios, la personalidad de Dios, su, su potencia a través de la vibración de su nombre es la misma potencia que su presencia personal. Es como describen los libros, porque Dios es tan genial que puede hacer eso, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, así, una analogía, ni siquiera es una analogía, sino simplemente es tener un pequeño vislumbre, darnos una idea de cómo es que funciona eso. Eso que acabamos de decir, de que Dios es tan genial, que con solamente vibrar su nombre, la potencia que hay en esa vibración, en ese nombre, es la misma potencia que hay si estuviera presente personalmente. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros, no sé, trabajamos en un lugar, por ejemplo, y tenemos, vamos a decir así, hemos recibido la orden de un superior, del jefe, y la orden de ese jefe me lleva, por ejemplo, a hablar con el secretario, a hablar con otras personas en nombre del jefe.
El jefe quiere tal cosa. Y solo basta con que yo me presente a esta reunión y diga que el jefe me pidió esto. Cuando todos escuchen que yo vengo de parte del jefe, esa misma palabra, sí, es simple dos, ¿cómo se llaman? Sílabas. Jefe me pidió. Automáticamente las personas lo toman en serio o lo tomarían más en serio. Y simplemente con decir quién me pidió esto, quién me encomendó esta tarea, ¿no? Es algo tan simple. O como cuando, por ejemplo, voy, tengo que ir a un lugar y nadie allí me conoce, pero conocen a uno de mis amigos, tengo ahí un contacto. Entonces antes de entrar digo, bueno, yo vengo de parte de tal, menciono su nombre. Y con solamente el nombre, no hace falta que la persona venga desde su oficina y se siente aquí en la reunión con todos los demás para que su presencia, para que sea necesaria su presencia para que se lleve a cabo lo que pidió. Solamente tengo que decir que fue el jefe que me pidió esto. Y se va a ejecutar la orden. No hace falta que él venga. En ese sentido, el nombre, la vibración de ese nombre, es igual que la presencia, cumple con la misma función, como si el jefe tuviera que venir hasta aquí. Pero no hace falta que venga. O lo mismo en el segundo ejemplo, en el mismo, si yo tengo que ir a un lugar y no hace falta que mi amigo, mi contacto, mi palanca, como se dice, tengo una palanca, tengo un contacto. No sé si en todos lados se diga así, pero tengo un contacto, ¿no? No hace falta que mi contacto venga desde allá y se pare aquí en la puerta para que me dejen entrar. Solamente hace falta que mencione su nombre y se cumple con el objetivo. Entonces, si eso es verdad, con un par de ejemplos, como lo hemos dicho, lo mismo sucede con Krishna de acuerdo con las escrituras, que la presencia del nombre de Krishna purifica el corazón, y purifica el corazón porque me mantiene en contacto con Krishna. Y en la medida en la que el cantante, el cantor, el recitador, el orador, en la medida en la que el devoto y la devota recitan esos santos nombres con fe, entonces esa purificación, el contacto se da de manera más vívida y la purificación ocurre. A veces ese canto, en ese momento, en el kirtan o en el yapa, específicamente en el yapa, porque, eh, por ejemplo, tenemos kirtan y yapa, y cuando hay kirtan, pues hay música, hay un poco de danza, hay una melodía también. La melodía misma ya es estética, ya es agradable. Entonces el kirtan se vuelve más fácil. Hay más devotos, yo puedo, sí, estoy con más personas. Y en cambio el yapa es solamente Krishna y yo. No hay nada, no hay melodía agradable, no hay instrumento, no hay tambores que me hacen, me generan el deseo de danzar, no hay una melodía, no hay voces agradables de devotos y devotas que cantan tan melodioso, tan bonito. En el yapa es Krishna y yo, punto. Y en ocasiones en el yapa voy a poder sentir diferentes, voy a tener la sensación de que el tiempo se pasa tan rápido cuando estoy cantando el yapa, mientras que otros días el tiempo se pasa tan lento, es tan difícil, se vuelve tan difícil. Hay diferentes momentos y es natural que así sea, porque todo todos los días son diferentes, estamos sujetos a diferentes estados de ánimo nosotros mismos, diferentes presiones, diferentes cantidades de ansiedad, de estrés en la cabeza. Así que el yapa a veces, obviamente y naturalmente va a ir, no puede ser siempre el mismo, al menos en la etapa inicial como nosotros. Ya cuando el servicio devocional ha madurado y es espontáneo, entonces ahí estamos hablando de otra cosa, pero al menos en la etapa inicial como la nuestra, el canto del yapa, que es lo más principal, en algunas ocasiones va a ser tan nectario, como se dice, tan dulce, tan agradable. En algunas otras ocasiones voy a tener que empujarme a mí mismo para cumplir ese voto, como cuando alguien va al gimnasio, por ejemplo, o cuando alguien va a la escuela, un niño va a la escuela. Hay que sacar fuerza de voluntad para cumplir el voto de cantar cierto número de yapas. Y eso hace que, eso es una muestra misma de cantar el yapa, incluso en aquellos momentos en los que no tengo el deseo en sí, la grande ansia de cantar, de rezar el yapa. Esa es una muestra misma del Krishna. No tengo un deseo espontáneo ahora, pero tengo el deseo de llegar a la espontaneidad. Aquí estoy.
ofreciendo mi yapa, aunque sea eh, como es hoy, pero aquí estoy ofreciendo este canto a ti. Vamos a ver un par de citas que estoy seguro que ustedes las van a encontrar muy relevantes. Para mí lo son. Están en el mismo tenor de lo que leímos ayer, cuando Prabhupada, bueno, no fue ayer, sino fue antier, cuando Prabhupada hablaba de los diferentes líderes religiosos, ¿ustedes recuerdan? Eh, Voy a mostrarles aquí en el... Este es un libro conocido por muchos, por prácticamente quien sea que llegue al movimiento de conciencia de Krishna, conoce este libro, el Néctar, la ciencia de la autorrealización. Y esto lo encontramos en el capítulo 4, entendiendo a Krishna y Cristo. Vamos a leer un par de cosas aquí. Año 1974, Prabhupada conversando con el padre Emanuel y hablan acerca de, vean lo que dice esta introducción. El padre Emanuel, notando que Srila Prabhupada llevaba unas cuentas de meditación similares al rosario, explica que él también reza una oración continuamente. Y esa oración dice, Señor Jesucristo, sé misericordioso con nosotros. La siguiente conversación resultó de ello. Quiero agregar aquí muy brevemente que ustedes sabrán, está la iglesia católica, o está la iglesia, vamos a decir, el cristianismo, y que tiene dos grandes vertientes, bueno, tres con el protestantismo. Pero antes del protestantismo tenemos a la iglesia católica, que es romana, que es de la parte de Occidente, de donde tiene mayor presencia, y tenemos a la iglesia ortodoxa, que tiene más presencia tal vez por Rusia, Ucrania, aquella parte, y la parte sur de Europa. Y algunos sectores de esta iglesia ortodoxa que tienen cosas muy particulares, muy interesantes, y una de ellas es que a ciertos movimientos dentro de esta iglesia se dedican a cantar en un rosario, tal como lo estamos leyendo aquí el padre Emanuel, prácticamente el mismo sistema que el canto del mantra Hare Krishna, y en vez de cantar el rosario como nosotros lo conocemos, el rosario para la Virgen, ellos cantan este rosario, y la oración es esa. Señor Jesucristo, sé misericordioso conmigo, o sé misericordioso con nosotros, aparece aquí. Y es prácticamente lo mismo. Y ellos hablan, hay diferentes escritos increíbles, en donde se describe la potencia del canto del santo nombre. Es como estar leyendo un libro Vaishnava, porque es la potencia del santo nombre y el canto constante del santo nombre, y cantar con el corazón, y cantar las 24 horas, son cosas que se insisten en esa, como digo, ciertos grupos de la iglesia ortodoxa. Y bueno, es muy, muy bonito poder apreciar esa dedicación que ellos tienen al santo nombre. Bueno, vamos a la conversación. Prabhupada dice lo siguiente: ¿cuál es el significado de la palabra Cristo?, le pregunta a él. El padre dice, Cristo viene del griego Christos, que significa el ungido. Prabhupada dice, Christos es la versión griega de la palabra Krishna. Muy interesante, dice el padre. Prabhupada dice, cuando un hindú invoca a Krishna, frecuentemente dice Krishta. Krishta es una palabra sánscrita que significa atracción. Así que cuando nos dirigimos a Dios como Cristo, Krishta o Krishna, estamos señalando la misma plenamente atractiva suprema personalidad de Dios. Sigue Prabhupada diciendo, cuando Jesús dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ese nombre era Krishna o Krishna. ¿Está usted de acuerdo?, pregunta Prabhupada. El padre dice, yo creo que Jesús, como Hijo de Dios, nos ha revelado el verdadero nombre de Dios, o sea, Cristo. Podemos llamar a Dios Padre, pero si queremos dirigirnos a Él con su verdadero nombre, tenemos que decir Cristo. Y dice Prabhupada, sí, Cristo es otra manera de decir Krishna, y Krishna es otra manera Krishna es otra manera de pronunciar Krishna, el nombre de Dios. Jesús dijo que uno debe glorificar el nombre de Dios, pero yo oí a un teólogo decir que Dios no tiene ningún nombre, que solo podemos llamarlo Padre. Un hijo puede que llame a su padre Padre, pero el Padre también tiene un nombre específico.
De manera similar, Dios es el nombre general a la suprema personalidad de Dios, cuyo nombre específico es Krishna. Por lo tanto, bien sea que usted llame a Dios Cristo, Krista o Krishna, en fin de cuentas, se está dirigiendo a la misma suprema personalidad de Dios. Taran. Aquí no hay otra, no hay, está claro, es directo y contundente. En fin de cuentas, se está dirigiendo a la misma suprema personalidad de Dios. Ciencia de la Autorrealización, capítulo 4. Y vamos a leer, vamos a ver si encontré la fecha aquí. Es una conversación con otro padre, cristiano, con Srila Prabhupada, Mr. Chenik. Vamos a ver dónde fue esto, en París, en el 74. Prabhupada dice lo siguiente, vamos a ir un poco más arriba. Prabhupada dice lo siguiente: Dios simplemente nos ha dado una lengua y oídos. Así que Krishna, con la lengua, Krishna hay que cantar con la lengua y escuchar con los oídos, dice Prabhupada. Por escuchar, el sonido entra en el corazón a través de la escucha. De esta manera uno se purifica, la mente se limpia. Cheto Darpana Marjanam. Es muy científico y muy fácil, dice Prabhupada. Y nosotros lo estamos recomendando. Nosotros significa Chaitanya Mahaprabhu. Él dice que canta el nombre de Dios. Ahora, si alguien piensa, dice Prabhupada, Krishna es un dios hindú, ¿por qué yo debería cantar? No importa, dice Prabhupada, eso no importa. Usted cante con su concepción de Dios. ¿Cuál es el nombre del Dios en el cristianismo? ¿Hay algún nombre? Pregunta Prabhupada. Y alguien dice aquí Jehová. Un hombre que está presente dice Jehová. ¿Jehová? Pregunta Prabhupada. Y él repite diciendo, él no tiene nombre dentro del cristianismo. Bueno, dice Prabhupada, entonces tome este nombre que yo le estoy dando. Si usted no tiene un nombre para Dios, entonces tome este nombre. ¿Cuál es el problema? Y ellos están tomando el nombre están tomando Hare Krishna, están tomando el nombre de Hare Krishna, lo están aceptando. ¿Cuál es el problema? Cada religión tiene esa creencia. Bueno, no es que crea, dice él, sino que de hecho que hay Dios. Nuestra religión, perdón, en cualquier religión que niegue la existencia de Dios, ¿hay alguna religión que niegue la existencia de Dios? No creo, dice él. La religión budista, pregunta Bhagavan, y interfiere nuevamente el señor, el invitado de Prabhupada. Bueno, usted sabrá, dice este señor, que es verdad que ustedes tienen alguna idea acerca de Dios de acuerdo con su propio temperamento espiritual, con su propia causa espiritual. No, dice Prabhupada, Dios es uno. No puede haber muchos dioses, no puede haber muchas ideas de Dios. Eso no es posible. Sí, pero ustedes tienen alguna idea, dice el señor. Y Prabhupada dice, no, hay muchas ideas, pero Dios es solamente uno. Vamos a bajar un poco más. Prabhupada dice lo siguiente. Las personas en los países comunistas han perdido la inteligencia. Ellos piensan que el gobierno es quien les provee comida, no Dios. De esta manera, gradualmente se vuelven ateos. Pero el punto central es Dios. Estamos predicando que el punto central es Dios. Nosotros usted puede llamarlo a Dios con cualquier nombre, no importa, dice Prabhupada. Ya sea que usted lo llame Jehová, o Krishna, o algo, o Alá, eso no importa. Pero usted acepte la autoridad de Dios y trate de amarlo. Esta es nuestra misión. Y nosotros decimos que Dios es una persona, que no carece de personalidad. Bueno, aquí Prabhupada continúa hablando del tema de Dios. Sigue hablando el mismo punto. Como aquí lo leímos, vamos a quedarnos con esto. Prabhupada dice, usted puede llamarlo con cualquier nombre, no importa. Ya sea Jehová, Krishna o Alá, no importa. Pero acepte la autoridad de Dios y trate de amarlo. Sí que esas son algunas citas, algunos pequeños ejemplos para hacer ver cómo, y retomando
Retomando la lectura de hoy, Prabhupada entonces decía que es una ofensa el considerar que Dios no tiene la potencia para manifestarse en diferentes culturas, lugares. Si nosotros hacemos distinciones de esos nombres de Dios como si fueran materiales, esa es la peor de las ofensas, dice Prabhupada, lo vimos en el Néctar de la Devoción. Vemos entonces cómo se repite esa, ese intento que tienen las escrituras para que el estudiante no caiga en esa mentalidad de menospreciar a Dios en otras religiones, considerando que ellos no sirven, porque en realidad esa consideración sería considerar que Dios no sirve. Por lo tanto, ¿de qué me sirve a mí estar cantando el nombre de Dios y al mismo tiempo inconscientemente pienso que Dios no tiene potencia? Es contradictorio, ¿no? Y esa es la segunda ofensa. Si alguien está pensando de esa manera, entonces se le impide completamente el conseguir los beneficios del canto del Santo Nombre. Y los beneficios son la purificación y la experiencia espiritual profunda y satisfactoria de avanzar espiritualmente. Esa ofensa vale la pena en recordarla y corregir, si la observamos en nosotros, corregir esa mentalidad y ese comportamiento. Muy bien, entonces vamos a detenernos por aquí. Tengan entonces un bonito día, hoy martes, y si el Señor lo permite, nos vemos mañana. Hare Krishna.